Lo que sea. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de la Asociación de Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, Astronic, a propósito del Día Mundial del Meteorito, internacional del Meteorito. Del asteroide. Del asteroide, perdón, del asteroide. Por eso existe el emblema. Sí, el emblema internacional. A ver, antes de meternos a este tema, ingeniero, que levanta muchas preocupaciones, a veces. Controversia. No, preocupaciones. Más que controversia, preocupaciones, porque cuando se habla de los objetos cercanos a la Tierra, entonces la gente empieza a pensar en otras cosas, ¿no? Pero antes de meternos a ese tema, la semana pasada tuvimos el día más largo. Es decir, el día, quiero decir, la exposición al Sol en el hemisferio norte más larga. Y la noche más corta. Y la noche más corta, ¿verdad? Lo que básicamente marca el inicio del verano astronómico del hemisferio norte. Solsticio. Sol quieto. Eso significa la palabra solsticio. Y hemisferio significa mitad. Hemisferio norte, hemisferio sur. Estamos en verano, astronómicamente hablando. Así es. En el hemisferio norte. En Nicaragua se da tiempo húmedo y tiempo seco. Y hay lugares que llueve un poco más, entonces es más húmedo. Y hay lugares que llueve menos, como el caso del Pacífico. Entonces lo que se da en Nicaragua, desde el punto de vista meteorológico, son tiempo húmedo y tiempo seco. Acabamos de concluir la primavera, que es el tiempo de la floración. Correcto, donde se desarrollan las mariposas y abundancia de fruta. Ahorita actualmente lo que se desarrollan son las plagas. Por ejemplo, la mosca. Hay un tiempo ahorita la mosca insoportable. Entonces también se da lo que se llaman los chinches. Pero la mosca tiene que ver más que con el calor, con el calor la radiación por un lado, pero también con la lluvia. Es decir, la lluvia y el calor sumado, correcto, caliéntalo, provoca una proliferación de los huevos de mosca, ¿no? Correcto, sí. O más bien permite que los huevos de mosca puedan desarrollarse, sí. Entonces por eso es que tenemos mosca. No es tanto desarrollarse, sino poder concluir todo su periodo de incubación. Proceso, sí. Correcto. Ok, los próximos 3 meses, es decir, lo que queda de junio, julio, agosto, estamos al equinoccio de septiembre. Estamos al equinoccio de otoño. Vamos a entrar al equinoccio de otoño. Quiero definir algo aquí. Nosotros, en el caso de Nicaragua, el caso de Managua está a 12 grados aproximadamente. Sí. El caso ya de Puerto Cabeza está a 14 grados. Y el trópico de Cáncer está a 23 grados. Indirectamente casi estamos a la mitad, en el caso de Nicaragua. Entonces, de forma indirectamente, nosotros recibimos las 4 estaciones del año astronómicas, como usted lo dice. Lo que pasa es que las sentimos menos. Menos, digamos, que los que están más al norte y más al sur. Sí, porque, por ejemplo, ahorita se da el sol de medianoche. Inclusive hay una fiesta que se festea aquí en Finlandia. Se llaman inclusive se da también en San Petersburgo las noches la noche blanca. La noche blanca. Sí. Pero ¿qué pasa en el Antártida? En la Antártida son como 2 meses aproximadamente que no se ve el sol. Entonces ahí donde se unifican lo que son el pingüino emperador. Y se unen toditos ellos, y mira qué lindo. Mientras aquí nos matamos, ellos se unen para poder adquirir calor. Entonces, que está más caliente, se sale y se mete el que está más frío. Eso es una de las cosas fíjese que es algo más bonito. Aquí no, aquí nos matamos. El que si puede pasar, usted lo mira cuando alguien va manejando, el que primero pasa y... Entonces es algo interesante, fíjese. El otro día vi un video que había, un documental más bien que había sobre del pingüino emperador. Sí. Y entonces aquí se da también lo que se llama el sol de medianoche. Entonces hay una fiesta que festejan en Finlandia y hay algo interesante también. Y es precisamente el 21 de junio se da las noches de San Juan.
Las noches de San Juan se festeja lo que es en Portugal y España. Entonces hacen una fogata en la noche y entonces esas son las noches para que el sol dilate más. Ajá. Porque para no sentir para tener más luz todavía. Correcto, es una tradición. Ahí estamos hablando, por lo menos en el lado de España, Portugal, en la parte europea estamos hablando que son las 10 de la noche y todavía hay claridad. Es correcto, sí. Pero algunos no comprenden, ¿y qué está pasando? Si son las 2 de la mañana, son las 1 de la mañana y todavía está el sol. Entonces, tenés que dominar, inclusive hay personas que cometen un gravísimo error, que no está acostumbrado a lugares helados, y entonces se pueden ir a lugares nórdicos y se van en épocas de invierno y ahí te vas a morir, hermano. O sea, lo más lógico es que si yo vas tanto al norte, tanto al sur, tenés que ser en una época de verano. Pues. Por ejemplo, nosotros entramos de verano en hemisferio norte. Lo que pasa es que hay veranos que son calientes y el calor que tenemos aquí en Managua no tiene nada que ver con esos calores. Esos calores de verano, por ejemplo, en años anteriores ha habido noticias, especialmente europeas, de gente que ha muerto por el calor. Sí, pero es que eso te da independencia del lugar que te encontré. Entre más bajo estés, por ejemplo el Pacífico, entre más bajo, o sea, entre vos a nivel del mar, más calor sentís. Sí, más alto. Claro, pero esa es la sensación térmica. Pero yo digo, por ejemplo, sí, pero que hay otros factores. En París, en Roma, es que hay otros factores. Personas muertas por calor. No, pero no es tanto eso. Hay otras que son contaminadas. Por ejemplo, te vas a Beijing, lado de Pakistán, la India. El calor lo produce también los gases de efecto invernadero, de hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de azufre. Los cloruros, fluoruros, carburos, pues, o carbono que nosotros conocemos, pues. Entonces hay otros factores que influyen. Entonces no solamente se debe a eso, también la contaminación automotriz es inmensa, el desarrollo industrial es inmenso. Entonces, ¿qué lo permite? Que forme una capa. Entonces esa capa realmente deja pasar los rayos, pero después no los deja salir, entonces se deja como... Sí, se produce calor, más calor. Como una capa. Tal vez un día que tengamos tiempo podemos hablar de lo que hace de efecto invernadero. Incluso hay una ciudad, no es Beijing, hay una ciudad china, no recuerdo ahorita el nombre. Yo sé que se llama... Que esa más bien para el invierno, es decir, para la época de enero, la contaminación prácticamente obliga a la gente a no salir de las casas. Haifin creo que se llama. Ya sé cuál es la ciudad. Esa es la más contaminante del mundo, pero hay otro lugar también que es terrible, que en el Japón hay una isla que es volcánica y la gente anda con máscara y le pagan por vivir ahí, pero ya se te está envenenando con azufre, porque el dióxido de azufre es más peligroso, porque el dióxido de azufre te destruye todo. Pero también en Filipinas, en este sector de aquí, hay un volcán que la gente más pobre baja al volcán y saca pedazos pues de azufre, y esa gente no dilata ni menos de 20 años ni 15 años, los niños andan ahí cargando, van al volcán y suben. Entonces hay lugares en la vida que lastimosamente no todo el mundo se da cuenta de lo que pasa en algunos lugares. Es como la isla maldita que queda aquí en el lago Victoria. Magdalene, yo creo que se llama, una islita pequeña donde ni quiera Dios, si quiere pasar unas vacaciones ahí sería la muerte. Bueno, el asunto es que estamos en verano, aunque está lloviendo en la época lluviosa en Nicaragua, pero estamos en verano, en el verano astronómico. Las cosas por su nombre. El día duró 12 horas y 51 minutos. 12 horas 51. Y la noche son 11 horas y 9 minutos. Hacia el 21, 22 de diciembre vamos a tener lo contrario. Lo contrario. ¿Cuánto tiempo va a durar? Lo mismo, 12 horas y 51 minutos. De noche. De noche y 11 horas y 9 minutos de día. Y por eso es la razón que sentimos frío en diciembre, porque la radiación solar en sí es sobre el hemisferio sur, en este caso sobre el trópico de Capricornio, no sobre el trópico de Cáncer. Por la inclinación que tenemos, recuerde que la Tierra con respecto al plano elíptico es 23.5 grados, entonces la inclinación incide, o sea, la incidencia no es una forma directa, pues, sino es indirecta. Como estamos en el equinoccio. Es vertical, pues, o sea, un solo vértice, no es horizontal, pues. Entonces esa es la incidencia, pues, pero hay algo peor todavía que sucede.
cuando ellos entran al solsticio de verano del hemisferio sur, la situación es más peor todavía, sienten más calor. Porque recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol de forma elíptica. Entonces hay 5 millones de kilómetros que el Sol está más cerca a la Tierra. Perdón, la Tierra está más cerca al Sol. Y hay 5 millones que se aísla. O sea, nosotros pensamos una unidad astronómica que son 150 millones de kilómetros, pero en vez de usted lee eso, 152 millones cuando está un poco alejada y 147 cuando está más cerca. Entonces, el calor es mayor en el hemisferio sur, y eso, por esa razón fundamental, que eso se da el 2 de enero. El 2 de enero, entonces, la Tierra se acerca más al Sol. Pero nosotros no la sentimos porque estamos nosotros en invierno. 2 preguntas antes de irnos a la pausa y para cerrar este tema. ¿De dónde sale eso de trópico, de Cáncer y Capricornio? Es decir, si esos son nombres de constelaciones, ¿no? Trópico significa de trompo, viene, de girar. Por eso ha habido aquí trompo. Trópico porque están girando y están en movimiento. Solsticio viene de sol quieto, o sea, no puede. Pero los nombres de Cáncer y Capricornio. Y Cáncer prácticamente son las constelaciones. Sí, pero ¿por qué los trópicos tienen ese porque precisamente en ese momento la radiación solar está sobre en un momento, debido a la precesión de la Tierra, lógicamente el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, Aries, inclusive, el punto Aries, y ya prácticamente por la precesión de la Tierra ya no son. El punto Libra también. El punto Libra y el punto Aries se da prácticamente en los que son en los equinoccios, tanto de otoño y tanto de primavera, o viceversa. Es decir, a ver, por la precesión de la Tierra no permite que realmente que eso ya deben de variar, pero por tradición los mantenemos. Ajá, pero es decir, eso significa que tanto las constelaciones de Cáncer como de Capricornio están en qué posición en ese momento con respecto a la Tierra. O sea, con respecto a la Tierra, o sea, lastimosamente nosotros lo llamamos así por historia. Ese es como cuando las pirámides de Egipto, por la precesión antes apuntaban a Mitacac, Anilan, Alnitak en la constelación de Orión, pero yo por la precesión ahora ya no están bien alineados. Es que la Tierra tiene, es que la Tierra tiene, no estamos hablando de la Tierra tiene varios movimientos. Sí, pero el universo rotación, también, pues. Sí. Rotación, traslación, nutación, precesión. Y aquí solo nos han dicho rotación y traslación, pero no saben lo que es nutación y que es la precesión. Por ejemplo, hace tal vez 12.000 años, ahorita estamos viendo nosotros que para nosotros ver el norte es la estrella Polaris, pero después ya va a ser, ya no va a ser, va a ser en la constelación de Dragón, o anteriormente en la constelación de Lira, Vega es la otra, o sea, va a ser como la Polaris, pues, anteriormente en la constelación de Dragón que se llama Dubán. Y entonces esas son las 3 constelaciones que están en el norte, y entonces hay un momento que va a apuntar hacia ella y usted va a ver que como que se estrellan, no se menea, pues, pero tiene que pasar 25.000 años, pues, me explico. Y entonces en esos 25 años usted los divide, y entonces va a ver que una va a estar en la estrella de Dubán, en la constelación del Dragón, y después va a estar en la constelación de la Osa, en la estrella Polaris, y la otra va a estar en la constelación de Lira, Vega, estrella Vega en la constelación de Lira. Ok, y la otra pregunta, a ver, el equinoccio es cuando el Sol está perpendicular al ecuador. Correcto. De la Tierra, ¿no? Por eso se llama equidad. Equidad significa el día y la noche son iguales, 12 horas de día, 12 horas de noche. ¿Cuál es el momento en que en Nicanagua hay equinoccio? Porque el equinoccio es correcto, porque estamos perpendicular. Correcto, estamos como estamos a 14 grados del Ecuador, no precisamente que cuando sea el equinoccio nosotros vamos a tener el sol sobre nuestro cenit. Sí, ya lo vamos a tener hacia el sur. Entonces, para que sea el equinoccio, precisamente uno tiene que tener sombra. Ya, al mediodía uno tiene que tener sombra. Sí, la sombra ese es un momento preciso, pues. Eso se da en abril y se da en agosto. En agosto, abril y agosto. O sea, ahí la insolación
solar es mayor. Sí. Pero para que no estamos saliendo de tema, hermano. Sí. No, yo sé, pues, pero era algunas dudas ahí antes de entrar a nuestro tema central. Uh-huh. Vamos a hacer la pausa ahora en Adelante Nicaragua y hablamos acerca del Día Mundial del Asteroide. Ahorita seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco a propósito del Día Mundial del Asteroide. Pero antes de meternos a este tema, estuvo Astronik involucrada en una expedición al Valle del Fantasma hace ya varios años. Hace 10 años fue. Precisamente en julio se va a cumplir 10 años. Uh-huh. Pero antes había una moción de una persona que se llama Leo Kowal, tal vez lo ponemos ahí en una imagen ahí, que es un alemán. Él es músico, es matemático y un señor que se le dio la idea de que en Guller miró que ese gran cráter de 12 y 14 kilómetros no era normal, que era volcánico. Uh-huh. Entonces, pero como aquí en Nicaragua todo lo que miran aquí, un hoyo es volcánico. Y entonces de ahí surgió la idea de nosotros, pues, esa expedición. Traímos algunos europeos y encontramos algunos, pues, elementos fundamentales que cuando vos lo encontrás, te dan una pista de que realmente Fantasma, el cráter de Fantasma, es de origen no volcánico, sino es de origen del efecto de un meteorito que tuvo impacto aproximadamente dentro de 1.800.000 años. Y estamos hablando en la era cuaternaria, pues, tal vez tengamos la Pleistozoica, y se encontraron elementos, por ejemplo, como que es el circón. El circón, estamos viendo ahí, lástima que no tiene vamos a ponerlo aquí. El circón. Para que aquí el circón granular es silicato, está compuesto de silicato. También se encontró lo que es cohesita. La cohesita es lo que nosotros llamamos los pernales, pues, el cuarzo, pues. El cuarzo. Y el cuarzo. Y para que se dé eso, y lo que es la cohesita, en el caso de la cohesita, y lo que es la tetita. Uh-huh. Es tetita. Uh-huh. Entonces, en el caso la más oscura. La más oscura es la tetita. La cohesita es el cuarzo, que nosotros viene de cuarzo, cohesita. Y se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de la tetita, solamente esos elementos se encuentran cuando hubo unas temperaturas mayores, uh-huh, tan extremas, y solamente lo puede producir realmente el impacto de un meteorito de gran alcance. Igual como el iridio, el número 77 de la tabla periódica. Y en los lugares que se han encontrado estos elementos fundamentales, y prácticamente después, con un estudio, se ha comprobado realmente que es producto de un meteorito. ¿Me explico? O sea, el impacto, el cráter, pues, es producto de un meteorito. Uh-huh. Pero hay que definir algo. Hay 3 lugares en el mundo, tal vez ponemos esa imagen ahí. Uno es, por ejemplo, en Australia, el cráter, para darle una idea, el cráter se llama, que queda en Australia, el cráter de Gan Factor, es de 5 kilómetros y tiene 50 millones de años. Y el cráter del lago de Boswanwick en Ghana, ponemos esa imagen, por favor. Uh-huh. En África, en Ghana, estamos hablando aquí en África, estamos hablando de África, aquí está Ghana. Y aquí tenemos lo que es en el caso de Australia. Ahí está el ejemplo. Sí. Entonces, si usted observa bien el cráter de Nicaragua, de Fantasma, el cráter de Australia y el cráter de Ghana, con la diferencia que el cráter de Ghana tuvo una ventaja, pues, que se convirtió en un lago. Pues. Parece que el impacto fue tan fuerte que rompió una fuente interna de agua y se convirtió en un lago y un lugar turístico. Entonces, sabemos perfectamente que Fantasma ha sido uno de los lugares más sufridos en la época de los 80.
inclusive cuando hubo la guerra, pues me explico, fue uno de los lugares más. Pero esta bendición que Fantasma, y precisamente en febrero del 2009 vinieron científicos de diferentes lugares del mundo, y realmente la hipótesis que nosotros teníamos, igual como la idea que tenía Leo Kowal, el alemán, se ha confirmado un poco. Actualmente se piensa de parte de Nicaragua que algunos que eran incrédulos o ellos pensaban que todo Nicaragua era un producto volcánico, ya han tomado como algo más serio esto, porque vinieron gente especializada y tomaron todas las muestras científicas, pues me explico. Aunque nosotros lo hicimos de una forma no tan tecnológica. A ver, ustedes hace 10 años fuimos y inspeccionaron el lugar. Correcto. Y levantaron muestras. Correcto. ¿Y qué hicieron con esas muestras? Una idea está aquí, Uh-huh. Sí, no, pues, pero es decir... y algunas fueron llevadas a Europa, pero no las devolvieron. Ajá, pero le hicieron estudios a esas muestras. Pero que no las devolvieron. Pues, pero le hicieron estudios. Es que mire, escuche bien. Porque cuando el hombre fue a la luna trajo muestras de la luna y no devolvió. Pero acuérdese que ese fue el Estado. Pero llega esto, mira, decime si es un meteorito y vos sabés que un meteorito vale más que el oro. Ya. O sea, ahí hay tipo diferentes meteoritos. También miramos. Sí, correcto. Es decir, yo puedo agarrar ahorita esta piedra y salir en carrera y me dan algo por ahí. Mesosiderita, payasita. Si es rocoso no vale mucho. Níquel. O sea, la composición química, por general tenemos una tabla nosotros que trae yo. ¿Cuál es la composición química de un meteorito? Puede ser rocoso, puede ser formado de níquel, puede ser formado de el silicato y puede ser formado de hierro. Entonces son elementos, pero existen otros tipos también, la payasita, mesosiderita. Hay una clasificación preciosa, pues, de los meteoritos. Yo traje ahí una tabla más o menos eso. Y entonces está en dependencia de la antigüedad, está en dependencia del tipo de meteorito. Ya, porque por general el rocoso no están. Por ejemplo, el que cayó en Cherlaví, el 14 y 15 de febrero del 2013 era rocoso, pues. Entonces no tiene tanto, ¿cómo le era valor? Pues como el que puede ser que esté formado de otro tipo de materiales, pues, me explico. Entonces eso tiene que tomar en cuenta. Entonces los europeos se llevaron las muestras que tomaron aquí y después hay una revista científica y hablaron acerca de los resultados. Correcto, hay una revista científica que para poder entrar uno tiene que tener acceso. A mí me gustaría que cuando tenga tiempo usted la busque. Y esa revista tiene que tener un pago porque es una revista y hay también un lugar donde se dan muestras solamente de meteoritos, pues vos lo llevas, lo certifica y después ellos te dan el resultado. Pero en vez usted sabe, es como cuando nosotros hablamos del Kimberlín. Ok. ¿Y cuándo supieron ustedes que la teoría ya no era teoría, sino que se confirmaba? Hace poco. Hace como en febrero salió esa publicación en una revista científica. Y como tenemos la vez que nos hicimos la segunda expedición, nosotros fuimos con algunos hermanos de la UNAM, geólogos, pues, y ellos nos dieron la información. Mirá, me dice, y ahora INITER, y después que decían que estábamos más locos, que igual que el doctor Jaime Inser, que también te decía de que no tiene nada que hacer. Y entonces realmente la realidad ahora es otra. Sí. Ok, ¿qué edad tiene ese impacto? Ya le solo repetí, tiene 800.000 y 1 millón de años aproximadamente. Ok, ¿y cuál pudo haber sido el efecto de ese impacto en Nicaragua? El cráter. Sí, pues, pero es decir... Y lógicamente sí, pero es lógico, es lógico. Los impactos, pues sé que ahí son de miles y miles de megatones. O sea, lo que pasa es que en esa época, recuerda, hace 800.000 años... En Nicaragua era joven. Además, el cráter de Fantasma es un cráter joven, es de 800.000 años. No es como el de Baringer, pues. No es como el de, por ejemplo, el de Australia que yo mencionaba, es de 50.000 millones de años. Entonces, lo importante aquí es que se toman muestras. Esas muestras son de radiocarbono, radioactividad, de todos factores, pues me explico. Entonces cuando voy a llevar especialistas, pues comienzan a tomar ellos muestras
de la antigüedad, de lo que se encuentra y todos esos factores, pues me explico. Entonces, y lo importante, uno de los elementos fundamentales que es el iridio, el silicato, pues que yo mencionaba anteriormente, que es parte porque lo que es el zircón. Pero algo interesante, ¿cuál es el beneficio para Nicaragua de todo eso? ¿Y por qué estoy hablando ahorita de meteorito? Ahorita, si estamos en el año, el 30 de junio es el Día Internacional del Asteroide, sencillamente porque este miércoles nosotros, a las 5:30 vamos a estar en el auditorio de Pablo Antonio Cuadra, aquí nomás en Ipamer Central, y vamos a hablar un poco más amplio. O sea, para aquellos que tienen dudas, porque también se da que hay aquí duda de creo que cayó en el aeropuerto. Entonces, ahí surge después, una vez que se da la conferencia, comenzamos nosotros a... Pero ¿por qué precisamente el 30 de junio se celebra el Día Internacional? No, pero me iba a decir cuál es el beneficio que tiene Nicaragua con haber descubierto... Científico-turístico. O sea, turismo científico, como el volcán Masaya. Entonces, ahí vino National Geographic y cuando estaba el volcán en la actividad del magma, entonces vinieron, hasta hicieron un reportaje, ¿me explico? Hasta con drones y cómo se... Entonces aquí lo que existe, uno, el turismo científico, y segundo, el que hay un meteorito encontrado, va a ser como la fiebre del oro. Ok, pero el hecho de encontrar este lugar que es una zona de impacto no implica necesariamente encontrar el objeto que cayó como tal, porque ese quedó destruido, quedó diseminado por la zona, supongo. Es que no precisamente, porque recordé que ese impacto es un cráter. En el caso de Tunguska, que por eso se festeja en 1900, el 30 de junio, no quedó ningún impacto. O sea, él se desintegró en la atmósfera. Entonces, hay meteoritos que logran traspasar la atmósfera. Pero este impactó, evidentemente impactó, cayó, tocó tierra. En otras palabras, deben ir residuos, o sea, internamente, en el fondo, lo único pues que hay que hacer un estudio más profundo. O sea, yo no creo que haya ahí nomás, se formó y ahí quedó eso. Ok, entonces en febrero se confirma que esto es el impacto de un meteorito. ¿Por qué se comprobó? ¿Hay algún plan, algún proyecto, conoce usted algún plan, algún proyecto para poder profundizar la investigación en ese Bueno, sector? en estos casos lo que se necesitan son tres cosas. Uno de ellos, yo creo que tiene que ver, así como vino esa expedición científica, debe haber más expediciones, porque no es lo mismo que como el caso de nosotros, tuvimos 3 días, después tuvimos 6 días después. O sea, aquí tiene que ser una secuencia permanente. O sea, como que dicen, rastrear todo lo que es como el caso de Baringer. Tal vez ponemos la imagen de Baringer, el cráter de Baringer. El cráter de Baringer decían que era volcánico. Vino un geólogo y por eso el nombre del cráter de Baringer, que fue en Estados Unidos, en Arizona. Entonces después el hombre, con tanta paciencia y con tanto estudio que hizo, demostró que realmente que era impacto de un meteorito, no era origen volcánico. ¿Me explico? Entonces aquí se necesita, 1, tecnología, 2, tiempo, y 3, voluntad. Digo, algo de voluntad, tanto del gobierno, por ejemplo, la información que yo tengo, que es INITER en este caso, y lo que es la UNAM, porque recordemos que en la UNAM existe el Centro de Geología, piensan hacer una expedición. Pero esta expedición no considero que va a ser muy fuerte, pues porque no tienen la tecnología pues que pueden tener otros países, pues. Y no es que estoy discriminándolo a ellos, sino que prácticamente, al menos que tengan ayuda, y tiene que ser un estudio un poco más profundo de lo que es el estudio de Para ayudarle a la gente que quisiera ir a Pantasma, ¿en dónde se encuentra ese Pinotega. cráter? Sí, no, el cráter, sí. Santa María. En Santa María de Pantasma, en el mero pueblo. Es que en el centro del pueblo está Santa María y pasa un río. Ya, el río de Santa María. El problema es que no solo precisamente tenés que ir al pueblo, tenés que ir a todos los alrededores.
Además, en el es decir, Santa María de Pantasma está dentro del cráter. Es correcto, sí. Te va bajando y está Santa María, del municipio. Aún más que en la época de los 80 sufrió demasiado pues, por la guerra que hubo en los 80. Fue uno de los que ha sufrido. Pantasma fue uno de los que sufrió más, pues, me explico. Pero yo quiero definir algo con respecto a lo que es Pantasma. ¿Por qué se llama Pantasma? ¿Cuándo se formó Pantasma? ¿Y qué significa la palabra Pantasma? Si quiere dejamos esas preguntas para después de una pausa en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el ingeniero del Castillo Pacheco. Lávalo. Espera. ¿Aquí nomás? Ya. Sale más aquí la cámara, por lo menos es como primera prueba. ¿No se ve? Sí, ahí se ve. La parte blanca. Ya, perfecto. Ok, listo. Ya. Perfecto. ¿Ves la cámara? ¿Listo? El meteoro lo jaló porque supuestamente tenía imán esta cosa. Tiene un poco de hierro adentro. Tiene hierro y se ve, tiene cuarzo. ¿Ve aquí? ¿Contra el sol? ¿Ya? Tiene cuarzo. ¿Qué pasa? Es que este material no se encuentra en la Tierra. Porque cuando por la Tierra, los materiales pesados están abajo. Todos los minerales y esta cosa vinieron por caídas de meteoros a largo plazo. Cuando el meteoro vino, jaló del cinturón de asteroides un montón de basura espacial. Entonces nos trajo este tipo de piedras. Sí. No, pero este viene desde cuando bajamos ahí. Desde arriba, ¿bien? No, desde adentro del pero a nosotros, o sea, con Astronica aquí. Una foto con todos los de Astronica aquí. Todos los de Astronica. No, pero no son...
No puede ir en camiseta. Bueno, estábamos viendo este video que facilitó Astronic acerca de la expedición hace 10 años en el Valle de Pantasma. Pero ustedes aprovecharon esta expedición para hacer otros estudios, no solamente esto, no solamente el impacto del meteorito. Lo que pasa es que en el caso, cuando nos reunimos nosotros, no solo nos centramos en una. Por ejemplo, tenemos previsto ir a Santa Lucía, porque Santa Lucía Huaco. Lucía Huaco, porque ese es de origen de volcánico. Y hay un amigo que tiene una ave más o menos como de 7 metros, tiene el esqueleto. Entonces, ¿y esa de dónde salió? Le encontraron enterrada y entonces... Un ave. Y calcularon la edad de esa ave. Es que ese es el problema que queremos. Yo la conocí, pero para eso tiene que llevar a alguien que ha estudiado, por ejemplo, no, en este caso no arqueología, sino el proceso. Geología, porque esto es un estudio geológico, ¿ya? Y el lugar donde encontraron eso. ¿Y no saben qué tipo de ave es? No sabemos. 7 metros de alto. Pero sí, casi 7 metros. Y algo también que nos llama la atención, si usted mira aquí, existe un lugar también que queremos. Este que sale se llama que está aquí, que es una finca en Matagal, pero ese cráter. La finca se llama léela ahí para. Entonces muy en Matagal, en el Valle del Corozo. Valle del Corozo. Sí. Usted mira ahí, es un cráter. Sí. Entonces siempre nos dicen a nosotros, mira tal cosa. Entonces de eso lo agarramos como recreación y a la misma vez como estudio científico. No, pero digo, ¿ustedes se dedicaron a hacer algún otro tipo de investigación ahí en Pantasma cuando fueron? Es que nosotros fuimos 2 veces y tenemos previsto ir otra vez. El problema es que, pues, como hubieron problemas ahí, se acuerda que un tiempo había muchos secuestros, hubo una época después de que agarraban a los cafetaleros. En los 90 principalmente. No, después del 2000 y pico, después que vimos el 2009 hubieron, entonces como que malas borbandeadas que nos daban los de ANASA y los de Dr. Inser y los de NITER y los de la UNAM. Entonces la idea de nosotros es comunicarnos con Leo Cobal, pues que hiciéramos una expedición pues directa. Pero tuvimos el apoyo de la alcaldía de ahí cuando fuimos. Y lo dejamos un momento. ¿Cuál es nuestra idea? Volver a hacer una nueva expedición. Y invitar si es posible a personalidades pues, que sean especialistas en. Ahora el que usted observó ahí se llama Han. Nosotros le decimos al bombero porque le gusta colaborar con. Y él sabe mucho porque en Viena, en Austria, hay un lugar, un museo de meteoritos. Y ellos
dominan pues todas las... Inclusive le envió un parte de algunos de ellas piedras a Utria, pero no se las devolvieron. No sé, no sé con qué intenciones pues no se las dieron, pero y como que surgieron otras cosas, pues lo dejamos por un momento, pues. Pero en vista pues de lo que ha pasado, nosotros ya como que hay un nuevo interés de volver a visitarlo. Ok, es que le preguntaba si ustedes hicieron otros estudios sobre Pantasma, porque usted dejó varias interrogantes antes de irnos a la pausa en el segmento anterior, el nombre de Pantasma. El nombre de Pantasma. Entonces yo supongo que eso fue una investigación que ustedes hicieron. Es que el nombre de Pantasma, la palabra Pantasma viene del griego, fantasma. ¿Ya? La palabra fantasma viene del galego y viene de fantasma, pero en miquito significa hombre pequeño, cabeza chata. Pero la primera foto de Nicaragua es de Pantasma, y esta foto está en el Museo de Madrid, la pintura, y fue elaborada en 1679 y 1779 y 1981. No, 1681. Okay. En esos 2 años está un fraile, se llamaba Cristóbal Miranda, ¿ya? Y ahí sale el río, también ahí ponemos esa imagen de Pantasma, y sale un río, donde sale el río Santa María, y salen en este caso los indios se llamaban los Paraná, o sea, Paraná o Para. Entonces ahí salen castigando a los indios porque eran infieles, pues no se querían convertir al cristianismo. Entonces esa imagen ahí quedó imprendada ahí en él. Pero en ese tiempo Pantasma no pertenecía a Jinotega, o sea, Jinotega no existía, pues. Pertenecía a Nueva Segovia, pero también Nicaragua era parte de Guatemala. Sí. O sea, de la Capitanía General. Correcto, sí. Nosotros éramos una provincia, pues. Entonces ahí surge la historia de Paraná, y salen las montañas, y salen el bosque, pues, y sale el río. Entonces, y algo interesante, es la primera pintura de Nicaragua colonial, que fue elaborada en 1679 y 1681. 1679, 1681, en el periodo, sí. Entonces, bajo la capitanía, en este caso de Ciudad de Guatemala. Y en el 1500, porque hay que recordar que Nicaragua es de 1512 su descubrimiento, ¿no? Por los españoles. Sí, correcto. Y entre 1512 y 1600 no hubo nadie que hiciera una imagen de lo que veía en Nicaragua. Es que recuerde, pero tal vez le plasmo. Era la primera pintura, y eso lo hicieron porque los que quedaron ahí fueron los sanfricanos, San Francisco, pues, los franciscanos. Los sanfricanos. Esa es la primera foto, pues. Perdón, es la primera imagen, la primera pintura de Nicaragua registrada, y eso está en el Museo de Madrid, España. Que alguien haya hecho. ¿En cuál museo de Madrid está? Porque hay varios en Madrid. Es que hay una, tal vez ahí puede usted revisar ahí el número y el asiento ahí y ponemos la imagen tal vez ahí también. Ahí ve, tal vez la ley ahí para que usted la... En el Museo de América de Madrid, ok. Y hay incluso una inscripción ahí en la imagen. Inscripción. Una imagen que facilita a Jorge Eduardo Arellano, investigador, miembro de la Academia de Historia y Geografía de Nicaragua. El doctor Jorge Eduardo Arellano. ¿Usted lo conoce? Claro, por supuesto. Sí, sería bueno que un día que lo viera, ya murió. No, ahí está, por supuesto. Sí.
Y entonces, pero ya podemos entrar al otro punto. ¿Sí? Ya vamos a entrar al otro punto. Nada más hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua y hablamos acerca de los asteroides. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco de Astronic. El 30 de junio, Día Mundial del Asteroide. Internacional del Asteroide. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el 30 de junio, para empezar? Esto se debe que en 30 de junio de 1908 se hizo una expedición a Siberia, un lugar que le llaman Tunguska. Uh-huh. Y entonces los campesinos de ese sector de ahí de Rusia se hablaba, usted sabe, que hay un lugar que era inhóspito, que no crecía nada, que era como que había caído algo. Entonces una vez se hizo una expedición y era un geólogo. Entonces llegaron a ese sector de ahí y entonces su asombro veo que compraron un lugar completamente árido. Los palos estaban completamente destruidos. Yo traigo una imagen ahí, tal vez ponemos el Tunguska. Uh-huh. Y entonces desde allí, y entonces la explicación fue un meteorito, pero el problema es que no encontraron ningún residuo de meteorito, porque lo que creen que ellos cuando toda la atmósfera se desintegró y lo que hizo fue la onda expansiva fue lo que destruyó todo eso. Uh-huh. La imagen me gustaría que pusiéramos de Tunguska. Entonces de ahí se dio el Día Internacional. A partir de esa expedición de 1908. Es correcto, que fue en Rusia. Uh-huh. Pero a ver, si andaban buscando un meteorito, ¿por qué celebrar a los asteroides? Porque buena pregunta esa. Porque prácticamente los asteroides son una amenaza actualmente. Recuerde que existe, ahí tengo otra tabla yo. Y en la tabla que yo tengo es la siguiente. Una cosa es un cometa, una cosa es un asteroide, una cosa es un meteorito, otra cosa es un meteoro y otra cosa es un meteoroide o un bólido. Uh-huh. Los bólidos son las estrellas fugaces, que son pequeños granos cuando hablamos, por ejemplo, la lluvia de estrellas, pues, como son tan pequeños, ellos ingresan a nuestra atmósfera y solo se incendian, pues. El meteorito, como tiene más dimensiones, logra traspasar nuestra atmósfera, y cuando hablo de traspasar nuestra atmósfera, estoy hablando, entran a nuestra exósfera, después entran a la termósfera, después a la mesósfera, después entran a la ionosfera, después entran a la estratosfera y después entran a la parte que nosotros vimos, la troposfera. Por eso se llama meteorito. El asteroide puede ser una desintegración de un parte de un cometa. El cometa es más activo, el asteroide no es activo. Aún más, un asteroide puede ser un cometa muerto porque ya no lleva cola, por eso se llama cometa, porque viene de cola, de cabellera. El caso de los meteoroides es la desintegración, parte de un cometa y parte de un asteroide. Entonces, ese meteoroide cuando entra a la Tierra se puede convertir en un meteorito o un meteoro, porque es una estrella fugaz. Yo traigo una tabla ahí, entonces la clasificación. ¿Por qué asteroide? Sencillamente porque realmente no existe ninguna defensa para la Tierra de lo que es del ingreso de un asteroide. Solo existen proyectos. Recordemos que el 14 y 15 de febrero de 2013, ahí trae otra imagen yo también, del conflicto que hubo en Chernobyl, cuando aquel meteorito ingresó y prácticamente si hubiese entrado a la ciudad, hubiera sido un desastre, pero cayó en el lago de Chernobyl. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros estamos propensos a cualquier amenaza espacial. Y existen los objetos NEO, y esos objetos NEO son objetos cercanos a la Tierra. Puede ser Atón, puede ser Apolo. Existen otros que están un poco más allá en el cinturón de asteroides. Existen los troyanos también, existen los centauros.
pero cualquiera de ellos en cualquier momento se puede enviar y puede entrar a nuestra órbita. Y no estamos preparados. ¿Tienen órbita los asteroides? No precisamente una órbita, sino que pueden desviarse. Por ejemplo, está la órbita del cinturón de asteroides. Sí. Pero en cualquier momento ellos, una colisión con uno de ellos o algún aparato lo saca de órbita, pues me explico. Aunque ellos tienen una órbita, pues, pero elíptica, pero esa órbita puede variar. Porque, ¿cómo se calcula? ¿De qué manera se calcula la trayectoria de estos objetos, de los asteroides? Bueno, primeramente recordemos que son vigilados. Algunos, sí, no todos. Sí, porque aquí estamos hablando de millones de objetos que están... No, y hay objetos que son pequeños que no los puede identificar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los telescopios están supervisando los objetos cercanos a la Tierra. Y están viendo que cualquiera de ellos que puede ingresar, entonces viene una alerta. Por ejemplo, el APOPHI va a pasar el viernes 13 del 2029. ¿Viernes 13 del 2029. ¿Pero de qué mes? Es en abril. Viernes 13 de abril. 13 de abril. Y después vuelve a pasar en 2036 más cerca. Entonces hay objetos cercanos que están registrados. ¿Cuál es el evento más cercano que tenemos de un objeto cercano a la Tierra? Es que no puedes definirlo. Porque puede para este año no hay previsto ninguno. Es que tal vez le explico. Puede salir alguien de órbita y de repente todos lo mira de dónde salió este. Ya. O sea, pues, están registrados los que se están observando, pero eso es como cuando tenés un palo de mango. Pues aquí vamos a hablar de forma nica. Pues mira todos los mangos que están arriba. Tu idea es que aquel mango que está maduro es que te va a caer en el zinc. Pero el que sabe por si te va a caer otro que no lo estás viendo. Entonces, el problema es, por eso existen en el mundo la ayuda de todos los países para observar los objetos cercanos a la Tierra, los NEO que nosotros decimos. Y entonces es una supervisión de día y de noche. Y cuando hablo de día y de noche no es que va a haber el sol, pues, porque entonces, y los meteoritos siempre caen a la Tierra. Y la diferencia es que nosotros tenemos casi el 70% agua, pues. Entonces el meteorito, como no lo observa porque cayeron, pues hay lugares que pueden caer, pues que son no son habitables, pues. Y entonces se pasa despercibido, pues. Entonces esa es la situación con los meteoritos. Y está en dependencia del tamaño también. Yo traigo unas imágenes ahí del día del asteroide, cuáles son los más grandes. El más grande fue el de Namibia. Unas imágenes ahí de los asteroides. Pero también traigo un video porque uno de los que ha hecho más daño, según nosotros tenemos registrado, fue el que cayó en Chicxulub hace 65 millones de años. Que es al que se le responsabiliza por la desaparición de los dinosaurios. Correcto, correcto. Tenemos de Chicxulub, tenemos también el más que hizo daño, pues que está registrado ahorita, fue el que cayó en Cherlaví, pues. En el 2013. El más contemporáneo. Más contemporáneo. Okay. Pero puede ser que caiga uno, por ejemplo, un sector de aquí, no te va a afectar, pues, porque de aquí que sé, aunque si estuviera cerca de algún mar, te puede producir tsunami. Pero esa es la situación de los asteroides. El problema es que actualmente no existe ningún proyecto, o sea, solo existen proyectos, pero no existe ninguna protección para la Tierra de los asteroides. Aquella famosa guerra de las galaxias para nada. Correcto. A ver, y aún más, ingeniero, ya estamos en la hora. Solamente vamos a reiterar la invitación. Entonces, este miércoles en el auditorio Pablo Antonio 26, Cuadra de Ispamer. Vamos a hablar sobre un poco de Pantano y vamos a hablar de los asteroides. Entonces, y las consecuencias, pues, porque la realidad es que nosotros no tenemos defensa. Sí. Increíble, estamos construyendo, algunos países quieren matarse y viven en conflicto. Y si viene una amenaza, por lo le llaman amenazas espaciales o asteroides asesinos. Porque ese no está viendo que si vos sos sandinista, si vos sos liberal, si vos sos coreano, si vos sos norcoreano, si vos sos de China comunista, si vos sos estadounidense, si vos sos de Brasil, te vas en la lista, hermano. Aquí la Luna ha jugado un papel importante en protegernos. La Luna ha recibido impactos bastantes, ¿no?
Hay una ventaja que ha tenido la Luna. Vamos a dejar la atmósfera. Vamos a dejar todas esas para la conferencia en el Pablo Antonio Cuadra, para los que estén interesados puedan asistir. Es totalmente gratuita la entrada a las 5:30 de la tarde. 5:30. 5:30 de la tarde. Hay que recordar que ahí son puntuales, porque ahí no es que uno dice a las 5:30. Como sí, a las 5:30 para empezar a las 5:30. Vamos a cerrar el programa. Quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros. Vamos a cerrar el programa con el video que preparó Astronic sobre los asteroides. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.